creo que no hay mejor manera de atravesar esto que está pasando en Argentina teniéndolo a Gustavo Rosa con nosotros. Así que vamos directamente al encuentro de nuestro querido amigo y compañero, que es periodista, que es licenciado en letras y que nos ofrece una columna para analizar la realidad argentina. ¿Sí? Todos los martes y viernes está con nosotros. Vamos a intentar comunicarnos. Ahí ya lo tenemos. Ahí lo veo. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, todo muy bien, ¿no? Ay, qué angustia el viernes que no pudimos salir con todo lo que tenía para decir, pero bueno, estamos acá. Pero aparte, claro, uno está en esta semana previa a las PASO muy ansioso. Yo Ajá, sí. anoche hasta soñé con las elecciones y que, bueno, en fin, no voy a revelar lo que soñé porque No. es una expresión de deseo y es horrible. En fin. em, Como una expresión de deseo horrible. Porque soñé que Bullrich ganaba las PASO y después se moría en un accidente. No, no, Antes de no. las elecciones generales. Horrible, por eso digo que es horrible. Es la mejor manera de ganar o la peor manera de ganar. No, Pero no, bueno, no. por Ok. eso no lo quería contar, después No. lo revelaré con mi psiquiatra a ver qué me dice. Y, pero la ansiedad previa a las PASO es enorme y sobre todo porque uno intenta explicar cuáles son las intenciones de Juntos por el Cambio, que por ahora te están diciendo lo que quieren hacer, después de las PASO ya van a endulzar sus propuestas como fue en 2015, que eso hay que estar preparado para tener todos los archivos de lo que dijeron durante la interna, pero hay una constante en los PRO, tanto en Rodríguez Larreta como en Burrich y quizá también en Milei, que son tres personas que quieren gobernar el país sin conocerlo, sin conocer sus problemas y lo peor de todo, sin quererlo. Es decir, uno entiende que en las propuestas de Burrich, de Rodríguez Larreta y de Javier Milei está la constante de que no nos quieren. Porque decir que en una situación como la que estamos, la mejor solución es precarizar el empleo y entregar todo a las, ya no las potencias, sino las empresas extranjeras, como puede ser el gas, el litio, el petróleo, la producción agropecuaria, sin dejar nada acá, es odiarnos realmente, porque están planteando el sacrificio para la mayoría de los habitantes del país, sacrificio que venimos haciendo prácticamente desde 2015, para no ver nada a cambio y estar cada vez peor. Vos fíjate una cuestión esta que coincide con esta idea de que no conocen el país. Horacio Rodríguez Larreta estuvo la semana pasada en Misiones. Ujú, Eh, Visitándolos a ustedes. ujú. Y una de las cosas que dijo es el tema de la yerba, el tema del precio sostén, toda esa parafernalia de un gobierno metiéndose, y lo que propone es la desregulación. Ante esa propuesta, que es prácticamente lo que se plantea desde el Principado de la Cava, o como a mí me gustaría recuperar, la capital federal, el Instituto Nacional de la Yerba Mate rechazó cualquier proyecto, propuesta, iniciativa que tenga como objetivo la desregulación de la actividad yerbatera, porque eso implicaría un serio riesgo para los sectores que le integran. Es decir, que ellos tienen la mirada del de el agrogarca porteño, que el tipo que hace siglos que no ve un terrón siquiera, ni una maceta con tierra, y que se llevan la guita a patadas porque tienen alquilados sus campos o los tienen dispuestos a commodities, en que lo que no quieren es que el Estado se meta en controlar las ganancias, no quieren que el Estado se meta con los impuestos, pero sí reclaman que los ayuden cuando están en problemas. Pero es una minoría de los productores agropecuarios que tienen esa idea rentística de la tierra y de la producción, que se la llevan toda al extranjero y también se llevan los dólares que generan al extranjero y no dejan nada a cambio. Entonces, esa mirada minoritaria de lo que llamamos en su momento el campo, cuando uno
empieza a ver las particularidades de cada provincia, de cada región, se ve que no es eso, que al contrario, hay muchos productores, pequeños y medianos, y de algunas actividades regionales muy específicas, que lo que más quieren es que el Estado esté asistiéndolos. En la última Expo Agro que se hizo hace un mes y pico, una de las noticias que no salió en la tapa de los diarios es la cantidad de créditos que se tomaron para la compra de maquinarias agrícolas y coches de alta gama especiales para las zonas rurales, por ejemplo, llamémosle 4x4, la Hilux y todo ese tipo de cosas, y maquinaria agrícola. Esos créditos los otorgó el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires. Créditos por miles y miles y miles de millones de pesos para la compra de maquinaria agrícola y vehículos. No con el Banco Santander o con el Galicia y todos los bancos extranjeros que tenemos acá funcionando, sino con créditos otorgados a tasa baja y subsidiada por el Estado, tanto nacional como el de Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, que venga Rodríguez Larreta desde esa mirada absolutamente porteña de la vida que tiene a decir que las economías regionales necesitan el Estado no se meta, le salieron a decir de todo, porque los productores yerbateros reconocieron que la intervención del Estado es beneficiosa, hubo avances, hubo una especie de nuevo sistema de producción económica que permitió una mejora de los productores pequeños y medianos. Entonces, evidentemente no conoce. Después, otra cuestión, ¿se acuerdan que hace un par de semanas Sergio Massa reveló en uno de sus discursos que un asesor, un funcionario del fondo le había revelado a través de un Zoom que hubo economistas de la oposición que le pedían a los funcionarios del fondo que no nos den plata, que nos pidan de todo en los ajustes, porque Argentina tiene que pasar la mala hora, exíjale al máximo. Y hasta llegó a decir este funcionario, exfuncionario o economista del PRO, esto tiene que estallar. Cuando Massa dijo esto, el que saltó fue Luciano Laspina, que es un diputado aliado con Patricia Bullrich y que es supuestamente un asesor económico. Fue el primero que saltó a decir que no hay pruebas para demostrar eso. Por lo tanto, el hecho de que el tipo salte revela, fui yo, profe. Bueno, pero eso no es nada. Luciano Laspina tuvo una charla ante lobistas de un centro de pensamiento económico norteamericano, que es el Wilson Center, y ahí Luciano Laspina, ¿qué dijo? Anunció cuál es su plan para la Argentina. Es decir, el ajuste permanente a los trabajadores, a los jubilados, a los pobres, de tal manera que los funcionarios norteamericanos, empresarios, lobistas, especuladores, estafadores, lo miraban con una cara y decían, ¿cómo van a hacer para sostener un plan tan cruel para gran parte de la población sin que tengan reacción? Y la verdad que es esa la cuestión, ¿no? Porque hasta los funcionarios, los empresarios yanquis, ven los cipayos que son los economistas del PRO, que quieren reducir salarios, reducir derechos, reducir prestaciones jubilatorias, prestaciones a la salud y a la educación, sin pensar en que eso no va a ser en beneficio de todos o de la mayoría, sino de un puñadito, Esto es que es la constante, hablar de reforma laboral, de eliminar, por ejemplo, reducir las indemnizaciones, impedir que haya juicios laborales, retroceder prácticamente 100 años en la relación entre el patrón y sus trabajadores. Con esto, incluso apareció una palabra que yo sinceramente no la conocía y a mí me significa lo contrario de lo que quiere decir, que es la palabra ultraactividad.
Hubo una entrevista entre Ernesto Tenenbaum y Dante Sica, que fue funcionario del gobierno PRO, y él hablaba de suspender la ultraactividad. La ultraactividad es una cláusula que hay respecto a la relación entre los diferentes sindicatos y las diferentes patronales, que quiere decir que cuando llega el vencimiento de un convenio, ese convenio sigue vigente, por más que se haya vencido la fecha, hasta que se haga un nuevo convenio. En esos convenios están todos los adicionales que la mayoría o casi todos los trabajadores registrados ven en un recibo de sueldo, que tienen un básico al que después se van adicionando por zona fría o por traslado o por presentismo o por actividad especial con riesgo. Todos esos adicionales, o con un decreto del próximo gobierno, si es que gana el PRO, se caerían. Cobraríamos solamente el básico. Y nos lo están diciendo, que nos van a bajar el sueldo. Gustavo, Los ingresos, que ya de por sí mayormente están decaídos, ellos lo quieren tirar más abajo. Sí, ¿qué vas a preguntar? Sí, no, te iba a preguntar a todo esto, me decías que los interlocutores norteamericanos, mientras escuchaban a La Spina, sorprendidos por todo lo que querían hacer en contra de los trabajadores, en contra de las grandes mayorías de los argentinos, sorprendidos se preguntaban cómo iban a sostener estos cambios en contra de los trabajadores y cómo aguantarían la reacción. Ahora te pregunto a vos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer para aguantar la reacción de las masas populares cuando empiecen a reclamar todos estos derechos conculcados nuevamente? Lo están diciendo, lo están diciendo. Si uno escucha, por ejemplo, a los candidatos a la jefatura de gobierno del PRO y del radicalismo, Jorge Macri y Martín Lustó, consideran la protesta como un delito. Es decir, que a cualquiera que proteste, ellos lo ponen en la figura del piquetero, pero para ellos piquetero son todos los que reclaman, no ellos, cuando ellos reclamaban por los barbijos o por la cuarentena o por la Pfizer y todas esas estupideces con las que nos hicieron amargar durante los 2 años que padecimos la pandemia, sino, y también a los productores agropecuarios cuando se quejan por las retenciones. Esos no son ni cortes de ruta, ni piquetes, son simplemente legítimas protestas porque tienen plata, porque van con camionetas importadas, porque son rubios o teñidos, vaya a saber qué, o bronceados. Pero el piquete, que ellos consideran delito, es cualquier tipo de protesta que se venga. Fíjense que la semana pasada, el 1 de agosto, llegaron a Capital Federal los integrantes de los pueblos originarios de Jujuy, considerado como el tercer malón de la paz. Bueno, estos manifestantes quisieron acampar en la plaza que está, en la Plaza Lavalle, que está frente a los tribunales de Comodoro Pi, y no solo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que es precandidato a presidente, les impidió poner carpas para guarecerse del frío, hubo días de lluvia, tampoco, les impidieron las carpas, sino también le mandaron solamente 2 baños químicos para 400, 500 personas que había ahí, que no los limpiaron. Y además, la policía porteña los tenía cercados. Había policías de civil que provocaban cualquier tipo de manifestación, hubo recitales, fueron músicos a ese lugar para acompañar a este tercer malón de la paz, que están a la espera, por un lado, de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la reforma constitucional de Jujuy, sino también le están reclamando al Congreso que intervenga la provincia de Jujuy. Porque lo que ya nos olvidamos de hablar, que arrancó más o menos sobre mediados de junio, todavía sigue. Todavía siguen las protestas, todavía siguen las represiones, todavía siguen los policías de civil acosando a ciudadanos en sus domicilios. Es decir, eso que Horacio Rodríguez Larreta,
que es el considerado Paloma del PRO, toma como modelo para aplicar en todo el país, es decir, cercenar derechos, eliminar garantías y encima reprimir. Ese es el modelo que Horacio... Lo digo porque Horacio Rodríguez Larreta parece como una esperanza blanca de la derecha, cuando en realidad es también más oscuro incluso que lo que puede haber sido Macri. ¿Tampoco dijo nada de la escuela militarizada de Morales? Eso es terrible. Eso es impresionante, porque una de las cosas que saltaron acá tiene que ver con... primero hay que decir que hubo, hasta ahora hay una cantidad indeterminada de personas desaparecidas, hubo personas torturadas, pero ahora se reveló que hay eh, escuelas en Jujuy que están prácticamente militarizadas, que los instructores son policías y las autoridades son policías retirados. Son institutos avalados por el Ministerio de Educación de Jujuy, donde tienen menores y jóvenes mayores de 18 años. Los hacen hacer ejercicio, los hacen meter en el agua, tienen práctica de tiro, y tienen una forma de maltrato y castigo similar a lo que pueden recibir en una especie de servicio militar de los 70. Y los chicos son considerados cadetes, son chicos que van de 14 a 23 años. Y no, desde los 7 años, de 7 a 13 y de 14 a 23, es decir que prácticamente los educan con una mirada militarizada de la vida, avalado por el Ministerio de Educación de Jujuy. ¿Te acordás que Fíjense, llegaron a atacar mucho al gobierno de Cristina Fernández cuando, no sé cuál era la cuestión que como que se estaba llevando el adoctrinamiento a las escuelas, ¿no? sí, era cuando fue el juego del Eternauta, que habían hecho para una forma didáctica basada en la historieta de Solano y de Oesterheld, hicieron un juego apto para adolescentes para explicar la importancia del trabajo en comunidad, de la lucha contra el enemigo externo a través de la asociación de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y eso lo catalogaron como Pero adoctrinamiento. mirá las diferencias que hay. No, y aparte, fíjate que en la Cava están las pasantías laborales para adolescentes entre cuarto y quinto y sexto año, en donde van a trabajar como repositores de un supermercado, para remarcar precios, para acomodar mercadería, como una pasantía laboral que en realidad termina siendo trabajo no rentado, explotación de menores, y lo toman como un gran ejemplo de cómo se educa sin adoctrinar. La No, pucha, lo están adoctrinando como esclavos. es increíble. Me están quedando algunos temitas para preguntarte, Gustavo, antes de que se nos escurra el tiempo como nos pasa habitualmente. Algo para decir de la manipulación extraordinaria de los cuadernos. Bueno, eso es algo que estuvo, incluso hasta se pidió ya la nulidad del juicio, porque recordemos que esto, que nació Estamos hablando de los más o menos cuadernos, alrededor de 2018, sí, de los cuadernos de cuando, Centeno, ¿no? claro, los cuadernos de Centeno aparecieron aproximadamente en 2018, justo cuando Macri toma la decisión o la orden de que nos enamoremos de Christine Lagarde, es decir, cuando la fuga, con todo el préstamo que hasta ese momento había tomado Macri de privados, estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de dólares, que sirvieron solamente para la fuga, solamente para fugarse, en ese momento en que hubo un incremento del dólar y de la inflación, ahí Macri decide tomar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y para minimizar el impacto del retorno del Fondo Monetario Internacional a vulnerar nuestra economía, aparece la causa de los cuadernos. Centeno, que era un ex militar, era chofer de Barata, el secretario de Néstor Kirchner, supuestamente, o era secretario, donde este chofer, con muy poca formación literaria, escribió
cuadernos, escribió en cuadernos Gloria, eran espiralados, todo lo que hacía en su trabajo de llevar a Barata a distintos lugares. Y ahí anotaba. Fuimos a tal lado y dejaron, y se llevaron 3 bolsos. Hubo un bolso que llevó a tal lado. Inmediatamente esta causa aparece como, como una novedad o investigación del periodista de La Nación, Diego Cabot, que aparece con fotocopias de los cuadernos, porque a Centeno, cuando lo llaman a declarar, él mismo dice, primero, que los cuadernos los tiene guardados en la casa, y después, ante un tribunal, no ante un medio de comunicación, sino ante un tribunal, reconoce que los 8 cuadernos en donde había anotado todos esos movimientos, los había quemado en la parrilla de la casa hasta convertirlo en cenizas. Había roto las hojas y las había puesto en la parrilla para quemarlas, roto y quemada. Después aparece Cabot diciendo, encontré las fotocopias, y presenta en tribunales las fotocopias de esos cuadernos que Centeno había quemado. Cabot, y él mismo en su declaración dice, no sé cómo aparecieron las fotocopias de los cuadernos si yo las había quemado. Cabot es un periodista de La Nación, que recibió el premio Rey de España por esta investigación. Dios mío. Exacto, Dios mío. Ya tenemos otro antecedente, que es La Nata, que recibió el premio Martín Fierro por La Ruta del Dinero acá, causa inexistente que terminó sobreseyendo a todos los involucrados porque no había Ruta del Dinero acá. Es impresionante, ¿no? Y cosas de las que no se hablan en campaña, ¿no? Porque, qué sé yo, por más que la justicia esté desprestigiada, el tema del lago escondido, de estas causas inventadas, de la sentencia a Cristina donde los propios jueces reconocen que no tienen pruebas, pero la reconocen como culpable por lo que sea. Bueno, en fin. Resulta que estos cuadernos, después aparecieron 3 originales de la mano de un policía federal, Basigalupo, donde dice, Centeno me dejó estos 3 cuadernos. No se pudieron peritar porque los guardaron en archivos, lo guardaron en una caja fuerte desde la Fiscalía. Recordemos que esta causa la inició el fiscal Carlos Stornelli, el que extorsionaba a empresarios con posibles causas judiciales. Y procesado. Y, claro, y el juez fallecido, Carlos Bonadío. Carlos Bonadío, Claudio, que era un juez de la servilleta de Corat, que estuvo involucrado en el encubrimiento de la causa AMIA, del atentado a la AMIA. Por lo tanto, es un juez con un antecedente que aparte había matado a 2 posibles ladrones por la espalda fuera de su domicilio y que no le pasó nada. En fin, un personaje nefasto de la justicia argentina. Esta causa cae... El del derecho creativo. El del derecho creativo, ¿no? Exactamente. El otro día pasaba en el video donde él hablaba del derecho creativo y que incluso se ufanaba de decir, esto lo inventé yo. Derecho creativo sería procesar a alguien por fuera de lo que dicen las leyes, que es lo que hicieron. Exacto. La causa Cuadernos es prácticamente una muestra de esto que Bonadío llama derecho creativo. Yo en aquellos tiempos tenía discusiones con un montón de alumnos de periodismo que decían, pero están las pruebas, están los cuadernos. Y digo, no, los cuadernos no son pruebas. Los cuadernos es una mirada subjetiva que pueden ser mentiras. Ni siquiera puede ser un indicio, porque yo puedo decir, sí, yo vi a fulano de tal que hizo tal cosa. Y supongamos, aparte, supongamos que quienes están siendo imputados a raíz de la aparición de estos supuestos cuadernos quisieran aceptar como posible prueba en su contra, están exigiendo que les permitan que los peritos propios analicen esos cuadernos y no les dejan. No los dejan peritar. No lo permiten, porque si peritaran los cuadernos se darán cuenta de, primero recordemos que el falso abogado D'Alessio estaba involucrado en aprietes a empresarios, también reveló que estos cuadernos fueron escritos en 3 días en el Hotel Four Seasons de Capital Federal, y que ahora también apareció el nombre de este hotel, que se ve que es muy fashion, no tengo la menor idea de lo que será ese hotel, pero me imagino que si se reúnen jueces y fiscales a escribir cuadernos truchos, debe ser un hotel wow, de
27 estrellas, por lo menos. Algo así. Bueno, y muy secreto. Es como el caso Watergate, ¿no? Bueno, ¿qué apareció ahora? Uno de los imputados, primero hay que recordar que esta causa de los cuadernos fue la inauguración de la ley del arrepentido que impulsó Macri cuando era presidente, que era lo de que aquellos imputados en alguna causa podían arrepentirse de lo que habían hecho y revelar información que involucre a otro. Esto pasó con la causa Cuadernos. Los empresarios que estaban nombrados en esos cuadernos eran llevados a la fiscalía por Carlos Stornelli, incluso a Centeno. Centeno fue con su abogado cuando estuvo imputado en esta causa, y el propio fiscal Carlos Stornelli echó al abogado que había elegido Centeno para ponerle uno de oficio. Esto es un episodio terrible. Pero aparte, todos los empresarios que estaban nombrados ahí se los llamaba a la fiscalía y les decía que si no imputaban o culpaban a Cristina de algo, iban en cara. Gravísimo, pero gravísimo. Gustavo. Terrible. El dueño de Radio del Plata, que en ese momento era una de las radios más escuchadas del país después de Radio Buitre, Mitre, estuvo preso y después de hacer esa declaración fue a un escribano para decir, nos están presionando para decir algo que no hicimos y reconocer una culpa que no tenemos. Bueno, Gustavo, ahora se hizo un peritaje por parte de la Policía Federal y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los estudios hechos sobre las fotocopias de los cuadernos que están en caja fuerte y algunos de los cuadernos quemados revela que hay enmiendas, hay tachaduras, hay distintas letras, hay distintos momentos de la escritura. Es decir, yo puedo tener una letra y escribir con otra virome, pero siempre se va a reconocer en los rasgos de mi letra mis características. Bueno, acá hay otras letras, pero la Facultad de Filosofía y Letras hizo un examen más semántico. Entonces, dice que hay una diferencia enorme entre lo que es la escritura de un chofer que toma apuntes de manera apurada para sí mismo, es decir, cuando no toma apuntes cuando está en una clase, no lo escribís para que lo entienda otro, sino para que lo entienda yo. O sea que es autorreferencial. En cambio dice que hay párrafos y páginas que están pensadas para inducir al otro, es decir, a un lector, y esto lo puede hacer solamente un licenciado en letras o un experto en filología, donde vos te das cuenta de que eso está escrito para otro. Eso está escrito para que lo lea otro, a diferencia de los otros apuntes que tomaba Centeno. Y que además se nota que es algo dictado por alguien que no escribe desde sí mismo, porque no tienen correcciones, tiene comas, tiene una ortografía muy específica, diferente de la que él tenía cuando tomaba los apuntes mientras manejaba el auto. Bueno, a esto hacemos referencia. Evidentemente demuestra que esto es una falacia que debería ser la expulsión de todos los involucrados que lo elevaron a juicio oral. Sí, pero sobre todo... Bueno, es el escándalo que salta en medio de la campaña para demostrar esta aberración que es la justicia que construyó Mauricio Macri cuando estuvo en la presidencia. Absolutamente, absolutamente, y aparte que... No te escucho. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? No escucho. No me estás escuchando. A ver qué está pasando. ¿Me escuchás mejor ahora? No. ¿No? Qué pena, no me digas que... Estoy escuchando. Bueno, a ver si me puedes escuchar. Estamos intentando recuperar la comunicación, Gustavo. Yo te escucho bien, yo te escucho perfecto. Básicamente es para cerrar la nota ya. Nos hemos pasado algunos minutitos. ¿Me estás escuchando ahora, Gustavo? Ahora sí te escucho, fantástico. Ahí está. Sí, porque no escuchaba lo que... Ahí está. Bueno, no, te decía que nos hemos pasado ya algunos minutitos. Queremos agradecerte esta nota, queremos agradecerte esta columna, este análisis muy profundo, muy necesario que en la población comience a volver como si fuera un reflujo de 5 años de atropello con esta causa Cuadernos, y la verdad es que el reflujo
de esta causa que ha hecho tanto daño a la imagen de un proyecto político que quiere poner de pie al país, es muy poquito lo que se puede hacer llegar a la población, que ya le quedó el tema de los cuadernos, ya se quedó con eso, y cuando comienzan a aparecer estas pruebas, es muy difícil poder hacer llegar a toda la población esta gran verdad, porque son justamente los grandes medios de comunicación los que lo ocultan y ahora los que se hacen los distraídos. Claro, lo que pasa es que desde los medios de comunicación hegemónicos y estos especie de dirigentes políticos que representan unos pocos, pero han logrado tener consenso en la mayoría o en gran parte de la población gracias a los medios de comunicación, ya dan por sentado que cualquier cosa que se denuncie es verdadero, aunque se demuestre lo contrario. Es decir, invierten esa lógica de cualquier sistema de justicia, de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá ya tildan a cualquier tipo que sea acá o que proteste como delincuente, aunque las pruebas demuestren lo contrario. Bueno, me parece que de cara a las elecciones paso, uno cuando habla de estos temas te miran como con una especie de compasión, como diciendo te creíste el versito acá, pero realmente bueno, hace un par de semanas leí el libro de Sofía Caram sobre el juicio de vialidad, y es impresionante las atrocidades que se han hecho para involucrar a la expresidenta de la Nación en algo en lo que no tenía casi nada de injerencia. Eso es lo increíble. Bueno, en fin. Pero bueno, de cara a las PASO, que estas son como una práctica de lo que puede llegar a ser, hay que tener en cuenta que tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta, y no hablemos de Javier Milei, nos proponen retroceder y sufrir. Es la última vez, Gustavo, es la última vez que puedes hacer referencia a las PASO. Estoy pensando porque el viernes, cuando volvamos a tomar contacto, vamos a estar en veda electoral. Sí, no se puede hacer. A ver, la veda electoral no incluye a todos los ciudadanos. Digo, uno no puede hacer campaña a favor de, pero sí podemos opinar. Me parece que no. Eso tiene que ver con los candidatos o con revelar encuestas o con las publicidades, pero no puede opinar, qué sé yo. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, Milei presentó su propuesta de gobierno y su principal idea era privatizar la educación y la salud pública, que cualquier persona, sea pobre o rica, tenga que pagar por su educación, porque la educación pública no la quiere ni el 80% de la población, dijo él, y que quiere volver a la Argentina del siglo XIX, no del siglo pasado, del siglo XIX. Dios mío, esa la seguimos el viernes, ¿te parece? Bueno, dale, porque lo de Milei fue increíble. Dale. Así que bueno, dale. Nos veremos el viernes y perdón por la extensión. No, por favor. Pero bueno, es como lo del viernes y lo de hoy. Hago una doble. Sí, exacto. Dale, abrazo grande, Gustavo, gracias. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Bueno, impresionante. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, compañero, periodista en Rosario, recibiéndonos esta llamada telefónica para analizar el país, analizar la política en nuestro país y tantas mentiras que andan dando vueltas.